Vamos a analizar y a resolver un circuito en serie, para lo cual necesitamos saber cómo es un circuito en serie y cuáles son sus características para poder resolver un circuito. Como podemos observar, y ya lo analizaron ustedes en su tarea, necesitamos una fuente de voltaje, elementos que son las resistencias, que son los que consumen la energía eléctrica, y conductores por donde va a circular lo que es la corriente eléctrica. Un circuito en serie es aquel donde los elementos se conectan uno a continuación de la otra, un elemento a continuación del otro. Y entonces cada uno de los elementos nos va a representar la resistencia 1, 2 y 3. Este sería un diagrama físico de cómo es la conexión de un circuito en serie. Con estos datos nosotros podemos realizar lo que es el diagrama eléctrico de una conexión en serie. Entonces, tendríamos una fuente de voltaje que para nosotros es la fuente, la batería, tres resistencias, que sería cada uno de los focos, que sería la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Negativo positivo de la fuente de voltaje, que sería el voltaje total que se aplica al circuito, pero que de la fuente de voltaje va a salir lo que es la corriente total. De aquí entonces, por la resistencia 1 va a circular la corriente 1, por la resistencia 2 va a circular la corriente 2 y por la resistencia 3 va a circular la corriente número 3. Y este voltaje, una característica de un circuito en serie es de que el voltaje se divide entre las tres resistencias. Entonces, el voltaje que está aquí aplicado se va a dividir entre las tres resistencias. No se divide de forma equitativa, va a depender del valor de cada una de ellas, de cada una de las resistencias. Ahora, ¿cuáles son las características eléctricas de un circuito en serie? Que la resistencia total es igual a la suma aritmética de todas las resistencias, de R1 más R2 más R3 más Rn, dependiendo del número de resistencias que se tengan. Si nosotros conocemos el voltaje que se aplica y conocemos la resistencia total, podemos calcular la corriente total que alimenta todo el circuito, que es el voltaje total entre la resistencia total que ya calculamos. Una de las características principales de un circuito en serie es de que la corriente total es la misma que va a circular por cada una de las resistencias, es decir, esta corriente total va a circular por la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y la tercera característica que ya lo comenté, el voltaje total se divide entre todas las resistencias, es decir, ese voltaje total va a ser igual a el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje N. Entonces, ¿dónde podemos observar este circuito de forma práctica? En las series navideñas, donde una de las características es de que si desconectamos un elemento, los demás dejan de funcionar porque deja de circular corriente eléctrica. Eso sería una de las características. Entonces vamos a resolver un circuito en serie considerando esas características eléctricas. Entonces, en los ejercicios que van a resolver ustedes, ¿qué es lo que se les va a dar? Nada más los valores de resistencia que ustedes van a conectar en serie y van a calcular lo que se les pide en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, podemos tener que nos dan como datos resistencia 1, 2 y 3. Y el voltaje que se aplica al circuito puede ser 35 ohms, 42 ohms, 92, bueno, vamos a poner 90 ohms. Y el voltaje que se aplica sería de 75 volts. Con esos valores de resistencia, nosotros tendríamos que calcular la resistencia total, la corriente en cada uno de los elementos y el voltaje en cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo les indican en su tarea que van a realizar? De acuerdo a los valores que se les dan de resistencia y de voltaje, realizar el diagrama eléctrico de una conexión en serie. Aquí lo estoy haciendo con tres resistencias. En su actividad puede ser 5, 6 o más resistencias. Entonces, si tenemos estas tres resistencias,
¿Cómo quedaría nuestro diagrama vectorial? Para nuestro diagrama eléctrico sería 1, 2, 3 resistencias, que son las que me dan aquí. Si les dan 5, tienen que conectar obviamente 5 resistencias. Pero además anotamos los valores. Resistencia 1, 35 ohms. Resistencia 2 igual a 42 ohms. Resistencia 3 igual a 90 ohms. Y el voltaje se aplica, que es igual a 75 volts. Entonces, ya está el diagrama eléctrico. De ahí nos piden en el problema calcular, como inciso A, la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito se determina sumando el valor de cada una de las resistencias. Sería 35 ohms más 42 ohms más 90 ohms. Y el resultado sería 35 más 42 más 90 nos da 167 ohms de resistencia total. Ese sería el inciso A. Como observan, nada más es realizar la suma aritmética de los tres valores de resistencia. Inciso B, calcular la intensidad de corriente total y el valor de corriente en cada una de las resistencias. La corriente total es igual al voltaje total entre resistencia total, es decir, 75 volts, entre la resistencia total, 167 ohms. Y entonces tendríamos que 75 entre 167 nos da 0.449. 0.449 amperes. Ahora, esa sería la corriente total, pero nos piden en el mismo inciso B calcular la intensidad de corriente total y la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Aquí aplicamos la característica de corriente eléctrica. La corriente total es igual a la corriente en la resistencia 1, a la corriente en la resistencia 2, a la corriente en la resistencia 3, igual a 0.449 amperes. Y entonces ya tendríamos el inciso B. Nos piden entonces en el inciso C calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Ya han mencionado que ese voltaje se va a dividir entre cada una de las resistencias. Por lo tanto, el voltaje en cada resistencia, cada una de las resistencias va a ser, voltaje 1 va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1. Es decir, 0.449 amperes por 35 ohms. Voltaje 2, corriente 2 por resistencia 2 es igual a 0.449 amperes por 42 ohms. Voltaje 3 va a ser igual a corriente 3 por resistencia 3, que es igual a 0.449 amperes por 90 ohms. Y sacamos el valor de cada uno de los voltajes. 0.449 por 35. 15.715 volts. Siguiente. 0.449 por 42. 18.858 volts. Y siguiente 0.449 por 90. 40.41 volts. ¿Qué tenemos que checar en este problema? De que la suma de todos los voltajes, es decir, el voltaje en la resistencia 1, 2 y 3, debe ser igual al voltaje total. Y entonces aquí sumamos para comprobar. El voltaje total va a ser igual a la suma de todos esos valores de voltaje. 15.715 por, pero más, 18.858
40.858 más 40.41 nos da 74.983 volts, que es un valor aproximado al valor de voltaje que se aplica al circuito. Entonces, esta sería la solución de un circuito en serie. Calculamos su resistencia, corriente total, la corriente en cada una de las resistencias y el voltaje en cada una de las resistencias. Para la solución de los ejercicios que van a resolver, tienen que indicar diagrama y todo el procedimiento matemático para obtener lo que se les pide en cada uno de los incisos.